Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hay momentos en nuestra vida, en nuestra historia y en nuestro pasado que marcan el rumbo de nuestro futuro. Momentos o etapas que marcan generaciones enteras y que se convierten en puntos de inflexión o de cambio. El 2 de octubre de 1968 es uno de esos momentos. Hoy se recuerda la masacre ocurrida en Tlatelolco hace 54 años. Una masacre orquestada y ejecutada desde el propio gobierno, pretendiendo acallar una protesta legítima y pacífica que sacudía las conciencias de aquella época y que evidenciaba el talante autoritario y despótico de los gobernantes de aquel momento. A propósito, uso la expresión de que se recuerda ese trágico episodio de nuestra historia, precisamente con la intencionalidad de dejar claro que hechos como esos que marcaron nuestra historia como sociedad, que cambiaron el rumbo de nuestras vidas y que fueron disruptivos del pacto social, no pueden ni deben olvidarse. En aquel momento, esos reclamos y exigencias de justicia social y de cambio político fueron silenciados con balas, con violencia, con desapariciones, con persecuciones y con detenciones arbitrarias e ilegales. No ha habido sanción a los responsables, precisamente porque una de las características de regímenes autoritarios era la de construir esquemas de impunidad y protección para evitar cualquier investigación en su contra. Por ejemplo, de ello basta con recordar que el autor material e intelectual de la matanza de estudiantes desafortunadamente murió el 8 de julio pasado en la comodidad de su casa. Sabiendo que lo ocurrido hace 54 años nos marcó como sociedad y marcó la forma en que se seguirá haciendo política en México, me atrevo a decir que ese pacto de impunidad también nos ha perseguido en el tiempo, que esa impunidad ha marcado nuestra historia como sociedad, que esa impunidad ha logrado institucionalizarse y convertirse en una norma no escrita. Por la lejanía temporal, quizá ya sea muy difícil cerrar ese episodio de nuestra historia y llevar a la justicia a los responsables. Sin embargo, lamentablemente tenemos otros ejemplos de la vida reciente que nos permiten continuar con el espíritu de justicia y esclarecer en hechos como la matanza de Atenco y Ayotzinapa. Por ello, adquiere especial relevancia el recordar que el desencanto juvenil de hace 54 años es el mismo desencanto de hoy en día. En aquel momento la salida para muchos jóvenes fue la guerrilla y la lucha clandestina. Hoy también recurren a la clandestinidad, pero de forma digital. Y aunque ya no se recurre a la violencia armada como método para impulsar un cambio social, se sigue optando por la resistencia colectiva para evidenciar la inconformidad y la necesidad de cambios institucionales. A diferencia de aquella generación del 68, la generación que actualmente y de forma literal ha tomado las calles, las plazas y los edificios, le apuesta a cambios en las instituciones, a cambios en la forma que se atiende a las víctimas, así como a cambios legales que mejoren la forma en que se ejerce el poder desde el gobierno. Esa apuesta de cambio institucional puede ser posible y precisamente a 54 años de distancia podemos demostrar que tenemos un gobierno empático, solidario y que está del lado de la justicia y la verdad. Hoy debemos estar abiertos y dispuestos a construir un mejor gobierno y una mejor sociedad. Pero sobre todo estamos convencidas y convencidos de que la única forma para consolidar un gobierno democrático es garantizando la verdad y la reparación justa para todas las personas que sean víctimas de un delito o de una violación a los derechos humanos. Y que a diferencia de lo ocurrido hace 54 años y 8 para el caso de Ayotzinapa, el pacto de impunidad no forme parte de la política estatal de protección y de corrupción.
La generación del 68 nos ha dejado enseñanzas muy importantes, pero también nos recuerda cada año que hay aún temas pendientes sobre los que debemos de seguir trabajando y con los cuales debemos de comprometernos. Por todo esto, quiero agradecer desde esta tribuna a quienes durante estos 54 años siguen demostrándonos que la única forma de cambiar nuestra sociedad y nuestro mundo es con la lucha social, con la protesta social y con los puños en alto. Gracias por luchar en el 68, pero sobre todo, gracias por continuar luchando y por continuar exigiendo que juntas y juntos construyamos un México mejor, un México más justo, más igualitario y menos violento. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Muchas gracias.